Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Sobre el primer tema, decir, bueno, las sanciones son descuentos y ceses para quienes hayan acumulado más de 3 faltas consecutivas. Son, en el caso, digamos, la cifra exacta se las damos, pero en el caso de Oaxaca es alrededor de 1,200 quienes están en el escenario de los ceses. En Chiapas cerca de 500, en Michoacán cerca de 80 y en Guerrero un número parecido, menor. Y se van a aplicar, simple y sencillamente estamos en ese proceso. Los descuentos ya se han venido aplicando en las 2 quincenas que se han depositado en este momento, en estas últimas 2 quincenas, y en el caso de los ceses ya se han iniciado los procesos de notificación, que se tiene que seguir todo un procedimiento legal, que es notificar a quien haya acumulado más de 3 faltas. Ellos tienen un derecho de réplica y de explicación y después se procede a la baja y a la sustitución del profesor. Y estamos en ese proceso. Y sobre la segunda pregunta, es una responsabilidad de las autoridades locales tener las estrategias para poder compensar las clases que se perdieron, desde agregar horas, 1 hora o 2 horas a la jornada escolar o hacerla durante los fines de semana. En fin, ahí hay una gran flexibilidad. Es una responsabilidad de las autoridades locales hacerlo y por supuesto que van a contar con la coadyuvancia de la Secretaría de Educación Pública, pero es una responsabilidad de ellos afrontar esto con toda la flexibilidad que se tenga, pero eso lo tienen que hacer ellos. Sobre el primer tema, Laura, de las normales, es parte de esta revisión que estamos haciendo del modelo educativo. Como ustedes saben, está en el eje tercero, en el tercer capítulo del modelo educativo. Hay un esbozo ya de la propuesta de educación inicial, cuál debe ser la ruta para fortalecer a las normales y también cómo viene la inclusión de las universidades, hoy también como formadores de maestros. Obviamente, esto va a requerir de una estrategia más amplia que vamos a estar presentando próximamente, pero lo haremos cuando tengamos la conclusión de este modelo. Como ustedes saben, los foros en los que estamos hoy aquí son foros que lo que buscan es analizar y enriquecer la propuesta del modelo educativo. El CIDE está recopilando, como ustedes lo saben y lo han visto en estas mesas, está recopilando las diversas propuestas y a partir de ello vamos a enriquecerlo y vamos a tener una propuesta final, dijéramos ahora sí definitiva del modelo educativo que estaremos haciendo pública a finales del año. El CIDE nos va a estar entregando las conclusiones de estos foros, el que haya recogido las diversas expresiones hacia finales de noviembre y nosotros en diciembre estaremos presentando los documentos definitivos. Y a partir de eso, después de haber escuchado y tomar en cuenta lo que se haya dicho en estos foros sobre educación inicial, es que haremos ya la presentación del programa completo de reestructuración y de fortalecimiento de las normales. Decirles que en el tema presupuestal, este año, el año 2016, fue un año en el que se incrementó de manera sustantiva el presupuesto para las normales, el incremento fue de casi 200%, los subsidios que da el gobierno federal vía los estados pasó de un presupuesto de un poquito más de 200 millones a 800 millones. Y además tuvimos una inversión de 600 millones de escuelas al 100 para fortalecer la infraestructura de las escuelas normales. Entonces, el año 16 fue un año de un incremento muy importante para el caso de las normales y el próximo año, como está planteado en el presupuesto, es obviamente no en las mismas proporciones porque este año fue un año de gran apoyo y ante las restricciones, pero se está cuidando de manera sustantiva y vamos a poder prácticamente mantener en los mismos niveles el gasto, la inversión para las normales. En todo caso, a lo mejor una disminución muy pequeña, pero es uno de los rubros que estamos cuidando como el resto. Como se los dije ayer, nosotros esperaremos y seremos obviamente muy respetuosos del presupuesto que vote el Congreso de la Unión, pero el esfuerzo que nosotros vamos a estar haciendo interno de la Secretaría es que vamos a intentar llevar la mayor parte de los recortes al gasto burocrático y vamos a intentar proteger lo más posible los programas centrales de la reforma
educativa, que se puedan mantener, que se puedan sostener, que por lo menos mantengan los mismos niveles de inversión que hemos tenido hasta este año, y donde eso no sea posible, pues que la disminución sea lo menos dañina que se pueda. Y eso es lo que vamos a buscar. Respecto al tema de los ceses que se dieron cuando inició el paro en mayo, que fueron los que anunciamos, han seguido la ruta legal que deben de seguir. En muchos casos, por ejemplo, a las autoridades locales, que son quienes tienen que dar este seguimiento, ha habido justificación de por qué ocurrieron esos ceses de manera central, y es lo que se ha documentado, es que las escuelas fueron cerradas a la fuerza y muchos de los maestros a quienes habían acumulado más de 3 faltas fue de manera involuntaria, y que ellos no pudieron entrar a las escuelas, y de esa manera las autoridades locales han encontrado una justificación a muchas de esas faltas, pero continúa con su proceso, como está ya también el proceso dijéramos, ahora que inició el nuevo ciclo escolar, las faltas que también tuvieron y quienes tuvieron esto de más de 3 días, en donde además ahora, con mucha mayor precisión, sí se ha buscado que más allá de que se estuviera cerrada o no la escuela, ahora en esta segunda ocasión, pues buscar que el maestro haya realmente tenido todos los medios para dar la clase y que no haya mayores excusas de por qué no se asistió. Creemos que lo que sucedió de dejar a los niños sin clases fue muy grave, fue muy serio, y aprendiendo de la experiencia anterior, en esta ocasión pedimos a las autoridades locales que fueran mucho más cuidadosas en cómo poder reportar a quienes faltaron más de 3 días. Esto finalmente ha sido un proceso para todos, y lo que quiero decir con esto es que en esta ocasión, cuando han regresado a clases, vamos a ser muy estrictos con las autoridades estatales para que el proceso tanto de los descuentos como de quienes estén en el escenario de un cese se lleve a cabo de manera muy clara, muy bien justificada, para que quede claro que pues sí hay consecuencias cuando se deja a los niños sin clases. Lo que sí te puedo decir es que donde más maestros sustitutos ha habido es en el estado de Oaxaca. Yo les pediría al subsecretario Treviño, a través de Pepe de Comunicación Social, ¿dónde estás, Javier? Acá, que se les pueda precisar la información. Aquí no la tengo. No son todavía muchos, precisamente porque hay que esperar todo un proceso jurídico para dar de baja maestros y sustituir por otros, pero sí, en algunos casos ya hay maestros sustitutos, de manera particular en Oaxaca. Sobre ese tema no diría que ninguno, ¿no? Porque además en muchos casos siguen los procedimientos jurídicos. Lo que les estaba explicando es que en los descuentos y ceses que se dieron, dijéramos, en la primera parte del paro, existieron muchas de estas justificaciones y que por lo mismo dieron las autoridades locales, y que en ese sentido estaríamos hablando de un número mucho menor al que se anunció originalmente, pero no me atrevería a decir que ninguno. Yo creo que esto sigue un proceso, y que por lo mismo, como parte de este aprendizaje, en esta segunda ocasión en donde se dieron estas faltas, hemos pedido a las autoridades locales que hagan un trabajo mucho más preciso para que sí se pueda sancionar esta falta. Y sobre el segundo tema, decir que yo creo que aquí simplemente se ha vivido en muchos aspectos de buena fe o no de tan buena fe, confusiones respecto a lo que plantea el modelo educativo en materia de educación sexual. El modelo educativo, lo que hoy estamos aquí discutiendo, no propone ningún cambio a la educación sexual como se ha venido enseñando en México desde los años 90. ¿Por qué? Porque en términos generales consideramos que es un área que no requiere cambios. Los años 90 fueron años en donde se dieron las innovaciones sobre la educación sexual, y nos parece que en términos generales esos contenidos siguen siendo los apropiados y siguen valiendo. Es decir, bajo los argumentos de que la reforma educativa o de que el modelo educativo está proponiendo, o que incluso ya ha hecho cambios o que ha hecho cambios a los libros de texto, es absolutamente falso. No hemos cambiado los libros de texto. Los libros de texto que están hoy vigentes son de 2010. Los libros de texto se van a cambiar hasta que terminemos
el análisis del modelo educativo y tengamos sus resultados. Es decir, los libros de texto de ahorita se hicieron en la administración anterior, en el año 2010, y la educación sexual se ha mantenido sin cambios desde los años 90, de una manera que nos parece adecuada, correcta, con los contenidos que se requieren propicios para la edad de los alumnos. Empieza en cuarto año como parte de las clases de biología y su contenido se va ampliando conforme los niños van creciendo y donde también va habiendo una evolución de parte interna, y es muy importante que estén informados y que conozcan sobre y tengan una educación sexual. Pero es la misma, no la hemos cambiado, no tenemos ningún plan de cambiarle. Me parece, reitero, que en ese sentido en todo caso ha habido una confusión, yo creo que de buena fe, pero que sí es importante aclarar, y eso es lo que yo tendría que decir. Legalmente el único calendario es el de la Secretaría de Educación Pública, bajo sus dos modalidades, que son el de 200 días y el de 185 días, y ningún otro calendario más allá del que están en alguno de estos dos de la Secretaría de Educación tiene validez, y por supuesto que todas las escuelas del país tienen que operar bajo el calendario oficial, y quien no lo haga, pues obviamente será sujeto a sanciones. Muchas gracias. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.